¿Aló? ¿Me escuchan? Abuela, abuela, ¿Cómo las grabar? ¿cómo se hace esto a mi mala? ¿Cómo se Disculpen, ¿me escuchan bien? ¿Aló? abuela? ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí te escucho. Listo, esperen un momentico. Vaya, ¿quién empezó con el rayón? Vaya, gracias. No, epa, deme para mover la pantalla. Sí, espérate un momento que soy re boomer en esta cosa. Dale, tranquis. Dios mío bendito. A ver. Control remoto. Denme unos segundos, Rachel. Listo, Rafa. No olvides aceptar a las demás personas que vayan a entrar. Listo. Antonella ya está, Paula ya está. Para la gente de mi grupo, pues yo ahorita les voy a dar permiso para que ustedes puedan controlar las diapositivas, ¿vale? A mí no me das permiso porque yo no, o sea, no tengo cómo porque no estoy en el computador. Ah, miércoles. Espérate. Entonces a mí me da igual. Pues a las demás creo que sí, sí lo necesitan. Víctor, revisa si tienes solicitudes, que tenemos solo 23 personas y somos 30. Admitir todo. Ok. Listo, ya le di a ver. ¿Somos en total cuántos? Interior de ahorita llegamos a entrar Como 30. 32. Sí, 30 y bueno. algo. Sí, pero somos más de 30. ¿El profe ya está conectado? Sí, Sí, creo listo, que estoy sí. conectado. Los estoy Sí. escuchando. Gracias. Entonces, si quieren voy exponiendo o ¿qué hago? Pues ya Pongan, estamos todos los del grupo, ¿no? Vale, admitir. Espérate. pero, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Sí, sí, Rafa. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? No, no la escucho. Ya todo. Yo creo que empiezas ya. Sí, espérate que es que aún hay gente que me está apenas conectando. Listo, ya son como 30. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. El tema de hoy es nervios Buenos días. espinales. Dios mío, Juan Pablo. Son nervios espinales o nervios raquídeos. Presentado, pues, ya saben, no necesitamos presentación. Y continuemos. ¿Sí se mueve la diapositiva? Listo, ya. Bueno, entonces, los nervios espinales o nervios raquídeos. Entonces son nervios mixtos que emergen de izquierda a derecha por los forámenes intervertebrales. Se distribuyen por medio de dos ramas, ramas colaterales y las ramas terminales.
Las ramas colaterales van a tener dos ramos. Un ramo meningio, que es originado del nervio espinal y de la raíz simpática, y este va a inervar el periósteo, los ligamentos y los vasos espinales. Y un ramo comunicante blanco, que está relacionado con la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Y luego tenemos otra distribución, que son los ramos terminales, que se dividen en ramos posteriores y ramos anteriores. Entonces, ramos posteriores de los nervios torácicos. Ellos son unos nervios delgados, destinados a la región dorsal del cuerpo. ¿Qué más? Ellos son, a pesar de que son mixtos, ellos tienen muy poco territorio sensitivo y se divide en cinco grupos. El primer grupo serían los ramos posteriores de los nervios cervicales. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, tranquilo. Sí, Listo. se escucha perfecto. Listo. Los ramos posteriores entonces empecemos con el primer grupo, que son los ramos... Esperen, estoy un poquito nervioso. Son los ramos posteriores. Los primeros Sí. son los posteriores. Sí, de los nervios... Tranquilo, respira. Esperen un momento. Ay, Dios mío, no hay gente conectándose. Toma un vaso de agua. No, es que no me carga las diapositivas. Estoy dándole para mover, pero no me carga. Creo que es porque tienes que darle en compartir en pantalla, pero mantenerlo ahí. No están viendo lo que... No, pero está compartiendo pantalla, ¿no? Sí, estás en una diapositiva llamada ramos posteriores. Sí, pero no me... Sí, a veces lo que tienes que darle clic. Ya pasó, y ya mover. Ya está moviendo. Listo. Gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces está en 5 grupos. Los ramos posteriores cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Listo. Continúa, Paula. ¿Me escuchan bien? Pipi, fuerte y claro. Entonces vamos a empezar con los ramos posteriores de los nervios cervicales. La columna cervical tiene 7 vértebras, pero presenta 8 nervios. Los 7 primeros salen por encima de las vértebras con su número correspondiente, y el octavo sale por debajo de la 7ª vértebra y por encima de la primera vértebra torácica. Entonces, el primero es el ramo posterior del primer nervio cervical, es el nervio suboccipital, es motor. Sale del conducto vertebral entre el occipital y el atlas, medial a la arteria vertebral. Se distribuyen los músculos rectos, posteriores mayor y menor, y los oblicuos mayor y menor de la cabeza. ¿La pasas, por favor? El segundo es el ramo posterior del segundo nervio cervical, es el nervio occipital mayor de Arnold. Este emerge del conducto vertebral entre el arco posterior del atlas y la lámina subyacente del axis. Se dirige hacia arriba, y después de haber cruzado el borde inferior del músculo oblicuo mayor, termina en la piel de la región occipital. Este además emite un ramo que se anastomosa con la rama posterior del primer nervio cervical, y también ramos para el músculo oblicuo mayor y los músculos más superficiales de la nuca, que son el semiespinoso de la cabeza, y el esplenio de la cabeza y el trapecio. ¿La pasas? Bueno, quiero cambiar. Ya. Listo, tenemos entonces los ramos posteriores de los 6 últimos nervios cervicales. El volumen de estos decrece de arriba hacia abajo, se distribuye en los músculos profundos de la nuca y en la piel de la región. El tercer nervio cervical da un ramo comunicante que se une con un ramo descendente del nervio occipital mayor y emite un ramo que perfora el músculo trapecio y se dirige hacia la piel de la región occipital, que es el nervio occipital tercero. Ya lo puedes pasar. Sí, es que no me cambia, qué pena. Ya, listo. Muy bien, ramos de los nervios torácicos. Se cuentan en total 12 nervios torácicos y se dividen en 3 grupos. Los ramos posteriores del primer nervio torácico, que se comporta igual que los nervios cervicales precedentes, y eso es todo. Se dividen en los cervicales precedentes con ramos musculares y unos ramos cutáneos. Luego tenemos los siguientes 7 torácicos, se dividen en 2 ramos, que son los ramos laterales o ramo muscular, que ese se irá para el músculo longuísimo torácico,
Y un ramo medial que vendrá, o músculo cutáneo, que lo que hará es como inervar los músculos multífidos y la piel de la región mediana. Y el tercer grupo vendría siendo los ramos cutáneos posteriores, que vendrían siendo los 4 últimos nervios torácicos. Estos ramos no dan ramos mediales y se comportan igual o casi igual que los lumbares. Siguiendo ya tenemos el otro, que son ramos posteriores de nervios lumbares. Se enumeran en 5 nervios. ¿Qué más? Al principio de los filetes, estos dan inervación a los músculos propios del dorso. Y estos también se dividen en 2 ramos, ramo medial y un ramo lateral, que se pueden ver en la parte de acá, que lo que hará es que el ramo medial es la inervación de la piel proximal al plano medio, o sea, de la piel cerca a la línea media, y una inervación lateral que lo que hará es inervar la región lumbar y la región glútea. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Me escucharon? Ok, Listo. sí. Bueno, tenemos también los ramos posteriores de los nervios sacros. Existen 5. Estos salen por los forámenes sacros posteriores, forman arcadas de donde parten filetes motores ascendentes para los músculos espinales y además filetes sensitivos para la piel de la región sacrocoxigia. Tienen forma triangular, su base es la línea de los agujeros sacros anteriores y el vértice es el borde inferior de la escotadura ciática mayor. ¿Aló? ¿Qué pasó? Ramos coxígeos, perdón, sería yo. Bien, entonces, ramos coxígeos. Eso es un nervio totalmente extremadamente pequeño y además de eso, las ramas del coxígeo lo que harán es formar arcos que se distribuyen en toda la cara posterior del coxis, terminando en la piel de la región interglútea. ¿Estás ahí? Ah, sí. Em, Ok, luego vendrían los ramos anteriores o ventrales los vamos a explicar uno por uno, ¿sí? Los ramos anteriores o ventrales, en lugar de separarse y distribuirse en forma aislada como los ramos posteriores, se reúnen para formar plexos. Solo la región torácica escapa a la regla. Los nervios intercostales permanecen independientes, se describen aquí. Entonces, yo voy a empezar explicando el plexo cervical. Ok, el plexo cervical se encuentra formado por los 4 primeros nervios cervicales, cuyos ramos anteriores están unidos por 3 arcadas situadas delante de la apófisis transversa. Se encuentran los surcos transversos dentro de los vasos vertebrales entre los músculos intertransversos del cuello. ¿Me escuchan bien o escuchan muchas cosas atrás? ¿Se escucha bien, Alfa? ¿Se Amplificaciones. escucha bien? Ok, entonces él tiene diferentes ramificaciones, las superficiales y los ramos profundos, o sea, los ramos superficiales y los ramos profundos. Los ramos superficiales se agrupan en el tercio medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Creo que debes pasar ya, Víctor. Gracias. Bueno, los ramos superficiales se agrupan en el tercio medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Perforan la lámina superficial de la fascia cervical para expandirse en abanico hacia las zonas cutáneas a las cuales se hayan destinados. Como ramos superficiales tenemos el nervio cervical transverso, que está originado del ramo anterior del tercer nervio cervical, el nervio auricular mayor, que nace del ramo comunicante entre el segundo y el tercer nervio cervical, el nervio occipital menor, se origina en la segunda asa cervical del tercer nervio, el nervio supraclaviculares mediales e intermedios, que se origina entre el cuarto nervio cervical y se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante profundo el músculo platismo. Y por último, el nervio supraclavicular lateral, que también se encuentra en el cuarto nervio cervical. Aparte de eso, tenemos unos ramos profundos. Porfa, la diapositiva.
Gracias. Que son ramos destinados a los músculos del cuello y del hombro, y también al diafragma. Tengo los ramos ascendentes para los músculos recto lateral y recto anterior de la cabeza, los ramos mediales destinados a los músculos largos de la cabeza y largos del cuello, los ramos laterales, la asa cervical, que es del segundo y tercer nervio cervical, y el nervio frénico, que es el nervio motor del músculo diafragma. Ok, ahora me toca a mí con el plexo braquial. El plexo braquial básicamente es el cual me va a inervar toda la parte del miembro superior y básicamente se va a encargar de darle función a este, es decir, a movimientos. Primero que todo vamos a explicar básicamente sus relaciones y su ubicación. El plexo braquial se va a ubicar en la parte superior lateral del cuello. En él vamos a relacionarlo por delante con la arteria subclavia, que vendría siendo por acá, hacia adentro, es decir, que atraviesa, va a atravesar el tronco superior y el tronco medial, la dorsal de la escápula, de abajo hacia arriba, y también la transversa del cuello. Si nos puedes pasar la diapositiva, por favor. El plexo braquial básicamente lo vamos a dividir tanto en raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales. Las raíces son aquellas que me van a originar los troncos y son de C5 a T1. La C5 y C6 me van a originar el tronco superior. C7 solamente la va a dar el tronco medio y C8 y T1 el tronco inferior. Los troncos a su vez se van a dividir en raíces anteriores y raíces posteriores. Todas las raíces posteriores de los troncos me van a originar el fascículo posterior, mientras que la raíz anterior y las raíces anteriores del tronco superior y medio me van a originar el fascículo lateral, y la raíz anterior del tronco inferior me va a originar el fascículo medial. Ahora, teniendo en cuenta los fascículos, básicamente estos me van a dar ahora los ramos terminales. Los fascículos como tal me van a dar también en raíces laterales y mediales. El fascículo lateral me va a originar dos, es decir, el músculo cutáneo y su raíz lateral se va a unir con la raíz medial del fascículo medial para crearme el nervio mediano. No sé si me puedes dar el Ani para manejar el cosito, porque es que se me ve más fácil. Ya va, ya va. Dale. Mientras tanto, el fascículo posterior me va a dar dos raíces terminales que vendría siendo el nervio axilar y el nervio radial. Y el fascículo medial me va a dar el ramo cubital. Ahora, estos fascículos, a su vez, igual que los troncos y las divisiones, me van a dar nervios. Y los nervios o las ramas del plexo braquial lo vamos a dividir según su posición. Es decir, ramos colaterales anteriores, posteriores, inferiores y terminales. Si nos vamos a ubicar por la parte de los colores, vamos a ver que el azul van a ser los ramos colaterales anteriores y tenemos el nervio pectoral lateral que nace del fascículo lateral, el nervio subclavio que va a nacer del tronco superior y el nervio pectoral medial que me va a nacer del fascículo medial. Es el primero. Si nos vamos al color amarillo, vamos a ver los ramos colaterales posteriores. Y este va a nacer el nervio dorsal de la escápula, que él va a nacer de la raíz de C5. Y el nervio supraescapular, que nace de la división anterior, o básicamente del tronco. Este nervio se puede decir que a veces nace como tal de la división, y otros autores dicen que nace directamente del tronco. Entonces ahí sí, pues tiene dos partes. Otro nervio que me va a originar de rama colateral posterior va a ser el nervio subescapular superior inferior, que si ustedes lo ven en su pantalla, van a ser los que están enmarcados en asterisco, que ellos nacen del fascículo posterior. Y el nervio toracodorsal, que van a ser del fascículo posterior. Los ramos colaterales inferiores van a ser los cutáneos tanto medial del brazo como el antebrazo. Y el ramo terminal, pues ya se los dije. Básicamente las funciones de cada uno de estos es llevar la parte sensitiva y la parte motora. Es decir, si nos originamos de las raíces, que eso es como lo mejor del caso, podemos decir que ese 5 me va a inervar lo que vendría siendo los músculos supra e infraoideos, igual que los deltoides, romboides y el bíceps, pero en la parte de movimientos él me va a ayudar a hacer lo que vendría siendo rotación externa, abducción, flexión. Y en cuanto a sensibilidad, vamos a tener la cara lateral del antebrazo.
En la raíz de C6 vamos a tener que él me va a inervar lo que vendría siendo los pronadores, supinadores, el bíceps y el braquial. Mientras que en movimientos me va a facilitar la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Me va a dar la sensibilidad de la cara lateral del antebrazo y los dedos del primero y segundo dedo. De C7 vamos a tener que la inervación va a ser básicamente del tríceps, flexores y extensores de muñeca y dedos. Y en la parte de movimiento solamente me va a ayudar en la extensión. Su sensibilidad solamente va a participar en el dedo medio. C8 vamos a tener los flexores y extensores de los dedos y en su sensibilidad me va a dar la cara medial del antebrazo y el cuarto y quinto dedo. Esto quiere decir que cada raíz me va a llevar este tipo de información a los diferentes nervios y con esto podemos deducir qué nervios me van a ayudar en la inervación, en la sensibilidad y en los movimientos del brazo y antebrazo. Por último tenemos la T1, que él me va a dar básicamente la inervación de los músculos intrínsecos de la mano, es decir, el aductor corto del primer dedo, el oponente del dedo, creo que es del pulgar, perdón, el flexor corto y el abductor del pulgar. Y también me va a ayudar a juntar y separar los dedos. En conclusión, el plexo braquial básicamente me va a ayudar a toda... ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? No pasó. Ahora sí. Si nos vamos a una vista real de cómo sería el plexo braquial en un cadáver, podemos verlo de esta manera. Arriba del cuadrito ustedes pueden ver las, no sé, las abreviaturas para ubicarlos. No sé si tenga el control del mouse para poderles explicar, pero bueno, en la parte donde dice toda la C son las raíces, donde están los T van a ser los troncos, donde están las C van a ser básicamente los cordones y esos cordones básicamente son los fascículos. Luego de ello vamos a tener las divisiones y los nervios terminales y sus diferentes ramas de los nervios. Si vemos debajo, vamos a ver que está la vena, la subclavícula, esa cuestión, y básicamente en conclusión del plexo braquial podríamos decir que él me va a importar la inervación, tanto sensibilidad y motora del miembro superior. Eso es todo el plexo braquial. Gracias. Ok. ¿Se me escucha? Ok, pero inicio yo con el plexo lumbar. Espera. Me faltó decir algo sobre la correlación clínica del plexo braquial. Si el plexo braquial básicamente se ve como tal dañado, él me va a dar lo que vendría siendo daños en los movimientos, sensibilidad de los músculos y parte también de lo que vendría siendo pues, inervación de estos y lo demás. Esto puede ocurrir gracias a un trauma e incluso en los bebés que están apenas naciendo puede ocurrir daño al plexo debido a la presión que sufren en esta parte al momento de nacer. Y ya, ahora sí, ya terminé clases. Vale, Ok, ¿se vendría me yo ahora escucha? con... Sí. Para explicar plexo lumbar. Ok. Entonces, el plexo lumbar está formado por el conjunto de comunicaciones que unen entre sí antes de su distribución periférica a los ramos anteriores de los tres primeros nervios lumbares, L1, L2 y L3, y una parte del ramo anterior del cuarto nervio lumbar. Por medio de ramos colaterales y terminales, contribuye a la inervación sensitiva y motora, vasomotora y propioceptiva del tronco y del miembro inferior. Ok, su constitución anatómica. No sé si él colocó la imagen. Bueno. La L1, gracias. La L1 se comunica arriba con T12 y abajo con L2. Da dos ramos terminales, los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. La L2 se comunica con L1 y L3. Da ramos terminales lateralmente, el cutáneo femoral lateral y medialmente el genitofemoral. La L3 se comunica con L2. Proporciona un ramo de origen al nervio obturador y un ramo de origen para el nervio femoral. La L4 se comunica con L5 para formar el tronco lumbosacro, envía un ramo al nervio femoral y da origen al nervio obturador. Ok, voy a hablar de las situaciones y las relaciones. El plexo lumbar está situado en el ángulo vertebrocostiforme, donde se coloca entre los dos planos de inserción del músculo psoas.
plano vertebral adelante y plano costiforme atrás. Los forámenes intervertebrales lumbares se abren en este espacio y las raíces ocupan un espacio celuloadiposo por el cual transcurren de abajo hacia arriba la vena lumbar ascendente, transversalmente las arterias lumbares acompañadas por las venas lumbares. Estas unen la vena lumbar ascendente a la vena cava inferior. Las arterias lumbares están acompañadas por los ramos comunicantes del sistema nervioso autónomo, que unen las raíces espinales lumbares al tronco simpático situado por delante del psoas. El plexo lumbar es profundo y está orientado de arriba hacia abajo y de medio a lateral. Voy a mencionar sus ramos colaterales, donde tengo los ramos cortos, que son pequeños ramos motores, destinados a músculos intertransversos, al músculo cuadrado lumbar y al psoas, que es el nervio superior e inferior. El nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, perdón. Ya. Un momento. Que tiene ramos colaterales, que son el ramo cutáneo lateral, el cual ya tiene dos ramos terminales, conocidos como el ramo abdominal, que inerva los tres músculos anchos, así como el músculo redo del abdomen, y el ramo genital, que se distribuye en los tegumentos del pubis, del escroto en el hombre y de los labios mayores en la mujer. Aparte de eso, tengo los ramos terminales del plexo lumbar, que serían el nervio femoral, el nervio obturador, nervios cutáneos, el nervio femoral lateral y el nervio genitofemoral. Rafa. Ok. Sí se me oye bien, ¿no? Ok, ¿sí se me oye bien? Sí. Ok, si se me corta, me dicen. Ok, iniciando con el plexo sacro. El plexo sacro está formado por el tronco lumbosacro y los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros, S1, S2 y S3. Disculpen. A través de sus ramos colaterales y terminales contribuye a la inervación sensitiva. Ay, carajo. Ay, Juan pues, Pablo, deja de llamar, por favor. sí, Juan Pablo está llamando. Ok. A través de sus ramos colaterales y terminales contribuye a la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la región glútea y del miembro inferior. Propioceptiva quiere decir que le da como un sentido, es un sistema propioceptivo que le da como una señal o le da un orden a los músculos con un soporte para que el cerebro sepa la posición en cuanto a movimientos y todo relacionado a ubicación. Ok. La constitución anatómica del plexo sacro está formada por la unión del tronco lumbosacro, el S1, el S2, el S3. El tronco lumbosacro está constituido por L5. Este recibe un ramo comunicante del L4. También se comunica con S1. El S1 recibe al tronco lumbosacro y se une de forma oblicua con S2 para construir el nervio ciático. S2 se une oblicuamente con S1 y envía un ramo vertical hacia S3. S3 recibe el ramo vertical de S2 y constituye el elemento esencial del nervio pudendo. Ok, las relaciones del plexo sacro. El plexo sacro está directamente relacionado con inserciones sacras del músculo piriforme por delante, del cual este se dispone. Este tiene una forma triangular con una base medial y un vértice lateral. Se extiende desde la articulación sacroiliaca por arriba hasta el borde inferior de la escotadura asiática mayor por debajo. El plexo tiene relación con otras estructuras, las cuales son la arteria glútea superior,
que se desliza entre el lumbo sacro y el S1, la arteria glútea inferior, la cual cruza por delante del S1 y S2, la arteria pudenda interna, que es más anterior y lateral, y esta cruza en el origen del nervio ciático, y arterias sacras laterales, las cuales ascienden por delante del plexo. Por favor. Ok. El plexo pudendo. Como tal, el plexo pudendo se describe más como un integrante o parte del plexo sacro, pero como su destino perineal entre sus ramos, su participación en la inervación de las vísceras de la pelvis, también como hace conjunto en el plexo hipogástrico superior y los órganos genitales externos, esto le da una individualidad muy importante. El plexo pudendo tiene ramos colaterales y ramos terminales. Los ramos colaterales se conforman por nervios del músculo elevador del ano y coccigio, nervios rectales inferiores y nervios esplánicos pélvicos. Los ramos terminales está conformado por el nervio pudendo, el cual posee un ramo inferior, que son nervios escrotales posteriores en caso del hombre y nervios labiales posteriores en el caso de la mujer. Y un ramo superior, que está conformado por un nervio dorsal del pene o, pues en otro caso, sería un nervio dorsal del clítoris. El plexo coccigio, este está formado por comunicaciones que contraen de las ramas sacras anteriores, de S4 y S5. Entre estas y junto al nervio coccigio forman al plexo. De este plexo parten ramos anteriores para el plexo hipogástrico inferior y las ramas musculares para el músculo coccigio. Pues sería todo. Listo, entonces muchas gracias. Creo que falta lo de músculo, si no me equivoco. Entonces, vayan al repaso de istio y me dicen en cualquier momento, yo pienso que ya no sea muy largo lo que falte y nos reunimos.